Una parte esencial del ser humano, y aquello que nos permite tener una percepción completa sobre nuestro alrededor, son los sentidos, más específicamente, la visión, el habla y la capacidad de escuchar. Muchos de los acontecimientos más atroces en la historia de la humanidad han sido precedidos de un sonido, una advertencia sonora que infundaron miedo, terror y confusión en miles de personas, quienes eventualmente verían sus vidas alteradas y guiadas hacia la tragedia. En esta ocasión, veremos 5 sonidos que precedieron tragedias en la humanidad. Esta canción a continuación, ha sido difundida ampliamente en aquellas recopilaciones de alarmas nacionales. Por si no lo sabes, casi todos los países del mundo tienen reservadas una señal de emergencia que son reproducidas a alto volumen para advertir de una catástrofe inminente. Muchas de ellas son inquietantes, ya que cumplen con su función: preparar a la población mentalmente sobre el estado de emergencia nacional. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos más despiadados en la historia humana, y quizás esta canción fue la antesala a este funesto suceso, siendo invadida Polonia alrededor del año 1939. Junto con la entrada del ejército alemán, esta canción se escuchó en los altavoces de cientos de viviendas, indicando la invasión que estaba ocurriendo. Aunque esto, en realidad, no se trata de una señal de emergencia, sino del jingle de la radio polaca en los años 30. Lo que estás escuchando procede de una canción del ejército polaco titulada Pierwsza Brigada. Hay que tener en cuenta que en los años 30 la tecnología radiofónica estaba mucho menos avanzada y, en lugar de tener una emisora nacional, por no hablar de varias, la gente se limitaba a sintonizar la torre de radio más cercana. La más importante de estas torres era Varsovia 1, que utilizó este sonido desde 1935 hasta el 6 de septiembre de 1939. Esto es lo que se oyó la mañana del 1 de septiembre de 1939, justo antes del anuncio de la invasión alemana de Polonia. El 6 de septiembre, la emisora fue volada por el ejército polaco para impedir que los alemanes invasores tomaran el control de las vías aéreas polacas una vez que llegaran inevitablemente a la torre de radio. A partir de ese momento, las emisiones se realizaron desde Varsovia 2. Este es el sonido que más se asocia con la radio polaca en tiempos de guerra, ya que era la melodía que precedía al anuncio final de Varsovia antes de que los alemanes tomaran el control de la torre. Aunque, no, este no es técnicamente el sonido de emergencia de Polonia, pero sin duda fue un precedente a la guerra más atroz de la humanidad. Hay pocos desastres naturales en este planeta que, sin importar los avances tecnológicos, tendrán el mismo resultado: el apocalipsis de la sociedad tal y como la conocemos. Los volcanes son ese tipo de sucesos que han puesto en jaque más de una vez a la raza humana, debido a que su propia explosión es capaz de arrasar regiones enteras y sumir al mundo en una capa gris compuesta de cenizas volcánicas altamente venenosas. Una explosión de enormes magnitudes es capaz de todo lo anterior dicho, bajando las temperaturas globales y, en el peor de los casos, provocando una nueva era glaciar. La explosión del Krakatoa ocurrió en 1886, en Indonesia. Se tiene registro de que ha sido uno de los acontecimientos más ruidosos en la historia humana, siendo 13.000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima, y voló ceniza volcánica a más de 3.500 kilómetros, llegando a Australia e India. Su fuerza provocó un tsunami que arrasó a casi 40.000 personas. Además, la ceniza subió 80 kilómetros y cubrió gran parte del planeta. Las capas de polvo suspendidas en la atmósfera fueron visibles en todo el mundo durante varios meses y provocaron que el planeta se enfriara 1 grado centígrado. El sonido de la explosión fue tal que fue audible a más de 5.000 kilómetros a la redonda, dejando con problemas del oído a miles de personas, e incluso, reventando los tímpanos de los marineros, quienes siquiera lograron ver la explosión a la lejanía.
Pero este no es el volcán más devastador que ha sacudido la superficie terrestre. Incluí este audio por las consecuencias terribles que tuvo sobre la faz de la Tierra, pero no es nada en comparación a explosiones de supervolcanes como la explosión de Toba, la más grande y devastadora que ha presenciado el planeta. La explosión de Toba decreció tanto la temperatura y lanzó tales cantidades de ceniza al cielo, que hubo una época de oscuridad total, extendiéndose durante décadas hasta alcanzar temperaturas extremadamente heladas. Y lo más posible es que si ocurra una vez más, no habrá forma de salvarnos. Durante años, las historias de navíos que se extraviaban en el mar sin motivo aparente fueron una constante, atribuyendo a estas desgracias como monstruos mitológicos de enorme envergadura que salían de repente y hundían los barcos con suma facilidad. Si bien, es comprensible que barcos de materiales poco resistentes en comparación a los actuales puedan sumergirse fácilmente, no se explica que este fenómeno siga ocurriendo en la actualidad, hasta ahora. La ciencia fue la primera en negar que estos monstruos existieran, pero más pronto que tarde sería quien confirmaría que quizás sí existan cosas que debamos de temer en los mares. Titanes colosales que pueden aparecer sin previo aviso en medio del vasto océano, destruyendo todo a su paso. Las olas monstruo no serían confirmadas hasta 1995, donde una plataforma petrolífera recibiría de lleno la furia implacable de una, contando con las herramientas de medición para corroborar su experiencia. Estas son olas relativamente grandes y espontáneas que no se explican por el estado del mar ni por terremotos, y que constituyen una amenaza seria incluso para los grandes barcos y transatlánticos. Eran tomadas por legendarias, pero hoy en día es un fenómeno natural de los océanos, muy raramente testimoniado, y por un simple motivo. Ser testigo de una ola monstruo equivale a la perdición de cualquier navegante que esté cerca de su extensión. Para que te hagas una idea, en condiciones normales, una ola promedio en un agitado océano en alta mar son capaces de alcanzar los 7 metros de altura. En condiciones excepcionales son capaces de alcanzar hasta los 15 metros. Se estima que una ola monstruo puede alcanzar, de media, entre los 30 a los 40 metros de altura. Tales olas serían un muro casi vertical precedido de un seno tan profundo, un abismo provocado por el enorme desplazamiento de agua. Un barco que encontrara una ola de tal magnitud sería improbable que sobreviviera a la tremenda presión, que podría alcanzar hasta 100 toneladas, ejercida por el peso de la rompiente del agua, y sería casi con total seguridad hundido en cuestión de segundos. El sonido que estás escuchando a continuación, es una simulación de lo que escucharías si una ola de estas magnitudes te impactara, sonido que quizás fue el último que escucharon los navegantes a lo largo de la historia, antes de ser engullidos por una fría y oscura masa colosal hacia su inminente muerte. Cierra los ojos, e intenta ponerte en su lugar. Hay pocos elementos de la cultura antigua que tengan tanta relación con la muerte que pueda erizar a los enemigos con tan solo un instrumento. Si bien, la marcha otomana fue un digno candidato para estar en esta lista, siendo una cultura tan sanguinaria y poderosa que entonaba con orgullo su canto de guerra, palidece enormemente ante un simple instrumento utilizado por una de las culturas más importantes e implacable. Simplemente hay que escucharla para entender el terror y angustia que podía generar a sus tribus rivales. La cultura azteca fue una de las más guerreras que se tiene constancia, controlando un enorme territorio del suelo mexicano y teniendo a su merced a incontables tribus rivales, quienes eran arrasados fácilmente ante su enorme poderío. Su sola presencia evocaba muerte, destrucción y temor, y el silbato que portaban no se quedó atrás.
Si el simple sonido no era suficiente para evocar terror en sus víctimas, el enorme precedente de las conquistas de estos guerreros, su frialdad, y lo que posteriormente hacían con los rehenes sin duda los haría caer en desesperación con tal de huir de su inevitable destino. Los guerreros aztecas usaban estos instrumentos para aterrorizar a los ejércitos enemigos, haciéndoles caer sus armas y huir despavoridos. Los sumos sacerdotes aztecas los usaban para convocar espíritus de viento, y controlar a sus poblaciones con maravilla y respeto. El silbato de la muerte azteca lograba su cometido con creces, convirtiéndose en uno de los instrumentos más curiosos e inquietantes que han surgido a lo largo de la historia. Desde que fueron fecundadas en el laboratorio estadounidense de Los Álamos, las armas nucleares han mantenido al filo de la navaja a la humanidad. Algunos las defienden diciendo que su creación impidió la aparición de más guerras mundiales, teniendo las naciones conciencia de lo que una guerra de tales magnitudes podría provocar no solo en sus naciones, sino también en el mundo a corto y largo plazo. Otros dicen que es inevitable el apocalipsis nuclear, teniendo que ocurrir un solo descuido para que la llama que consuma a la humanidad se produzca. Estuvimos en el punto más crítico cuando la crisis de los misiles cubanos alcanzó su clímax, o cuando la estación de misiles rusa detectó un despliegue masivo de ojivas nucleares hacia la Unión, pero tuvimos suerte de que valerosos soldados como Stalinaz Petrov y Vasily Alexandrovich decidieran no dar la orden de represalia nuclear. Aún así, acontecimientos como los anteriores mencionados han hecho de la amenaza nuclear algo más que factible, motivo por el cual las naciones de todo el mundo tienen estrictos protocolos y planes de contingencia en caso de un ataque nuclear. Cada uno de ellos han preparado una alarma especial para ello, alarmas que, en un inicio, fueron la inspiración para este vídeo. Estas señales de emergencia podrían aparecer algún día, en cualquier momento, y en cualquier lugar. Si tienes suerte, aparecerán en un momento donde estarás cerca de casa, o con tus seres queridos, mínimo dándote la oportunidad de despedirte de ellos. En el peor, simplemente serías presa del miedo, intentando huir de un sol abrasador que pondrá fin a la humanidad.